Dios le bendiga, hermano santo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mira, Rubén, Angie, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Todo bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Acá estamos en esta encomienda nuevamente. La isla del espanto. Aquí estamos en Ceiba. Ay, padre. Ay, pero por lo menos Ceiba es algo más tranquilito, ¿verdad? Actualmente los No. 135 están peligrosos donde quiera. Ujú. Porque esta gente del narcotráfico se están tiroteando unos a otros y no importa dónde estén ahora. Exacto, exacto. Lo mismo lo han hecho en centros comerciales, en fast foods, en carros corriendo por la autopista. Ajá, ajá. O sea que el crimen está demasiado violento, pero vuelvo y digo, a nosotros no nos toca el maligno, dice la palabra del Señor, Amén. pero de todas maneras Hay que tener su precaución. tenemos que guardar y tenemos que entender que estamos viviendo esa realidad. O sea, no es cuestión de tener miedo, es que donde quiera, en todas partes del mundo está igual. Ujú. Correcto. Ay, Dios mío. Pero gracias a Dios, pues estamos en esta. Tienen una oficina preparada para. Porque es el estudio de música de Rubén, ¿verdad? Sí. Sí. Él me invadió. No. Él me invadió mi territorio cuando yo trabajaba, pero como me retiré, bueno, antes de retirarme ya yo tenía mucho espacio para la escuela. Ahora lo que tengo es un cantito, nada más, una mesita chiquita. Él me fue moviendo por todos lados. Sí, pero veo que las paredes están preparadas Sí. de forma acústica. Sí, sí, sí. Y la alfombra, aunque el piso es de madera, pero no me servía. No me daba eco el piso. Entonces tuve que poner la alfombra encima del piso de madera y entonces arreglar las paredes ahí un poco para el sonido. Esas combinaciones, usted utilizó, Rubén, combinación de la inteligencia, de la inteligencia emocional. Ajá. Toca el palo ahora de inteligencia emocional. Sí, sí, la inteligencia emocional y la inteligencia académica, ¿entiendes? Porque su Sí. conocimiento lo llevó a la práctica y en la casa pues tenemos que ser emocionales. Sí, Exactamente. sí. Pero Tenemos que emocional hablar. me di cuando me quedé sin mi espacio yo. Eso fue lo que me dio. Ahora ya tiene su oficina dentro de mi estudio. Ok. Qué bueno, pues Así mismo es. esperamos unos minutos en los que los compañeros siguen entrando. Okay. Está bien. Vamos a estar en este periodo de tres reuniones, donde esta va a ser la primera. Vamos a estar hablando de el pensamiento crítico en la educación teológica cristiana y el primer tema que vamos a estar abordando es la educación en el siglo XXI, para nosotros ver o repasar, porque estos son temas que básicamente los que estamos envueltos en la educación ya conocemos, pero básicamente repasarlo y poder hacer el análisis para entonces luego nuestro proyecto de vida en la universidad, básicamente, pues trabajar en ese proyecto y tratar de ser lo más efectivos posible con las herramientas que tenemos en la mano. Lo más seguro, Santos, yo tengo que escoger una llamada, pero yo me pongo en silencio y la cojo, pero me quedo. ¿Está bien? Está muy bien. Es que Rubén está esperando una llamada de un lugar y yo tengo que contestarles. Y el teléfono que tienen es el mío y tengo que yo entonces contestarle. ¿Está bien? Pero para que lo sepan. Está muy bien. Cuando sea, pues se sienta la libertad de Sí, está bien. tocarse mute. Está bien, por eso sí, te lo digo. Ok, está bien, esperamos a ver. Ya ahí está Doris y Adalys, me imagino que es. Hay dos universidades del ministerio. Adalys Entró en 2 minutos, me estoy comiendo algo rapidito. una liebre. Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga, Amén, Dios le bendiga. bendiciones. ¿Está comiendo conejo? No, pues está comiendo algo rapidito. Puede ser un conejo. Está buena esa.
Sí, Conejos son rápidos, sí. sí, Ay, qué bendito, lo que me estoy comiendo son 2 huevitos hervidos, bendito sea Dios. rico. Y Samantha está manejando. Eh, Bendiciones a todos. Sí, disculpen que ahora a las 3 tengo cita con Daniela en el oftalmólogo. Entonces, para calcular bien el tiempo, me tuve que venir corriendo a la casa. ok, ¿y ese es tu nuevo automóvil o todavía? Rentado, rentado. Ok. Estamos en proceso de eso. Un Qué poquito de bueno, todo ahí. qué bueno que ya puede rentar. Qué bueno, qué bueno. Ay, sí, gracias a Dios. Ujú. Bendiciones, profesora Angie, un gusto verla. Igualmente a ti, mi amor, igualmente. Amén. Profesora Angie, la conozco a la distancia, pero bendiciones. Ah, igualmente, igualmente. Dios le bendiga mucho. Y saluden también a Rubén del Gran Trío. Ah, Ah, mi esposo que está aquí atrás de mí. Bendiciones. Saludos, mi hermano Rubén. Saludos, hermano Rubén. Me retiro para que ustedes pues, Ok. tengan su... sí, pues ya estamos todos. Creo que Alicea pues va a estar excusado en vista de que está viajando en este momento. Pero entonces damos las gracias por haber aceptado la invitación a estos cursos. Estos cursos pues vienen siendo básicamente el trabajo que hicimos en junio o en julio del año pasado, del año 2023 en Junaluska, North Carolina. Este fue un proyecto basado en una educación basada en proyectos que fue auspiciado por AED con una subvención de que recibiera de Eli Lilly Foundation para este efecto. Y entonces nos escogieron a nosotros los que solicitamos, ¿no? Estar en ese adiestramiento. Tomamos el adiestramiento por una semana y entonces ahora nos corresponde compartir con los docentes de las instituciones donde trabajamos este tipo de enseñanza. Para comenzar, recuerda que nosotros en Unilimi pues tenemos el ambiente pentecostal y comenzamos en oración, así es que pido que la hermana Doris nos encamine en oración para luego continuar con la agenda de hoy. Amén. Gracias. Oremos. Te damos gracias, Padre amado, por tu misericordia, por siempre estar con nosotros, mi Dios, por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma para tomar este curso de aprendizaje, mi Dios. Sé tú, Espíritu Santo, ayudando, Señor, y dando las directrices, guiando al doctor Santos en esta enseñanza que va a ser de gran bendición para nuestras vidas, que abre nuestro entendimiento, Señor, también que podamos aprovechar todo lo que hemos de aprender en estos 3 días, Señor, de clases, Padre. En tu nombre hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Pues nuevamente y formalmente gracias por haber aceptado la invitación. Eh, el plan de trabajo que tenemos para hoy, que voy a presentar unas diapositivas, por lo menos dos presentaciones, y el plan de juego es que usted en cualquier momento de la presentación puede usted entrar y puede en la conversación, puede abrir su micrófono y puede hacer comentarios, hacer preguntas, aclarar dudas si tuviera alguna duda. Y vamos a hacerlo en una forma dialéctica, ¿ok? Vamos a hacerlo en una forma de un conversatorio hasta donde sea posible. Yo voy a ser el moderador, voy a estar presentando, voy a estar haciendo una presentación, pero tenemos entre nosotros, gracias a Dios, tenemos a Angie Navas o Ángeles Nieves, Rodríguez, eh, 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 que ella pues tiene una vasta experiencia en lo que es la educación y conoce del proyecto de educación basado en proyectos, aparte de que conocer también Competency Based Education. Así es que en cualquier momento Angie puede interaccionar con nosotros y puede entrar en la conversación y no va a ser de molestia ninguna. Saludamos a Alicia que acaba de llegar, así es que vamos a hacer la primera presentación del día de hoy. Como ustedes saben, la educación ha cambiado muchísimo dentro de
dentro de los distintos grupos educacionales que tenemos en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y en el siglo XXI, la educación cristiana ha tenido un matiz donde he visto promociones de universidades como la Universidad de New Hampshire y otras universidades a través de la nación americana, donde ya están incluyendo dentro de sus programas competency-based education y también están incluyendo lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Quiere decir que nosotros en Unilimi estamos también a la vanguardia de cómo ha cambiado la educación cristiana en el mundo y estamos nosotros a tono con eso. Y qué bueno que a él, y damos gracias a él que nos ha invitado para participar de este ciclo de educación cristiana, donde nosotros podemos tener la oportunidad de explorar áreas de la educación que quizás conocíamos, pero que también esas áreas, hay áreas de la educación donde quizás no teníamos el conocimiento, pero que de una manera u otra hemos estado nosotros experimentados en ella. Así es que vamos a ver lo que es el estudiante del siglo XXI o cómo se trabaja la educación en el siglo XXI. Y tenemos que la educación se piensa como si fuera one size fits all. Si ustedes miran la imagen, ustedes ven una diversidad de animales, animales que son largos, animales que son pequeños, animales que son anchos, que tienen corpulencia, animales que tienen una piel y son de una piel que le permite ser anfibios, animales que son básicamente super gigantes como es el elefante, pero ellos están mirando en la vidriera de una tienda donde anuncian que hay un tamaño para todos. Pero en la educación cristiana no es así. No hay una manera de visualizar las cosas de una sola manera, de una sola forma, sino que ha cambiado mucho la educación en el aspecto en cómo se presenta la educación a los estudiantes. Considere lo siguiente: los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no puedan leer ni escribir, sino aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Esto lo dice Alvin Toffler, que es un escritor de negocios y un futurista. Nosotros en la educación cristiana, pues tenemos que nos hacemos la pregunta que ¿quién es más inteligente? Y la inteligencia se basa en el coeficiente emocional o el EQ, que se refiere a la capacidad de una persona para comprender su emoción junto con las emociones de otra persona. Y es una habilidad aprendida y mejorada. Esta habilidad del coeficiente emocional ayuda al éxito en la vida. Y este coeficiente emocional, como estábamos hablando cuando entró la hermana Angie con su esposo Rubén, pues básicamente es lo que sucedió en la oficina de ellos, donde Angie está establecida en este momento. Si ustedes se fijan en las paredes detrás de ella, pues aparece en negro, y es porque tiene empotrado en la pared, tiene unos corchos o un tipo de superficies que ayuda a minimizar el ruido y ayuda también a absorber el eco, y las producciones que se hagan, las grabaciones que se hagan desde esa habitación, pues entonces van a tener una mayor excelencia. Pues entonces Rubén tuvo que utilizar su coeficiente emocional para poder convencer a Angie de que esa oficina va a ser dedicada a ese propósito. ¿Por qué razón? Porque eso le va a asegurar el éxito en la vida a él. Asimismo, nosotros, cada uno de nosotros, escogemos aquellas ideas o escogemos aquel tipo de comunicación o aquel tipo de aprendizaje que verdaderamente nos va a llevar a nosotros a tener éxito en la vida. Pero también se utiliza el coeficiente intelectual, que es lo que le llaman el IQ, donde indica el nivel de inteligencia que representa la capacidad de razonamiento lógico de una persona.
Y esto es una habilidad innata, se nace con esto. Y esto asegura el éxito en la escuela. Quiere decir que, ¿quién es más inteligente? Yo contestaría la pregunta diciendo, es más inteligente aquella persona que puede adaptarse con su coeficiente emocional y el coeficiente intelectual a los ritmos o las sazones que están girando en el entorno donde se está trabajando en este momento. Amén. Ahora pregunto yo, y me gustaría que interaccionáramos. ¿Qué ustedes creen esto de combinar el coeficiente emocional con el coeficiente intelectual para nosotros poder tener éxito en la vida y éxito en la escuela? Creo que es interesante. Yo he estado leyendo un libro que se llama Un líder no hace, se hace. Y eso me puso a pensar lo que usted está diciendo. Si nosotros cada uno nace con un IQ establecido por Dios o por la naturaleza, ¿verdad? Que viene con nosotros. Pero también, como usted está diciendo, el coeficiente emocional, o debemos prepararnos también. Eso creo que con las dos cosas podremos prepararnos a proyectar, aprender y proyectar lo que hemos aprendido para una vida futura mejor. Entonces, las dos cosas combinadas, cuando usted estaba hablando, me puse a pensar, wow, igual que el libro que estaba leyendo. Es muy importante el IQ, pero hay personas que creen que la inteligencia nada más queda con lo que nací. No, se puede educar, uno puede aprender. Por eso, como usted dice, aprender para desaprender. Y yo creo que esto es muy interesante. No todo el mundo debe quedarse con el IQ con que nació, pero puede educarse y puede desaprender para aprender y hacer mejor. Amén. Buen comentario. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo creo que alguien con un coeficiente intelectual alto, pero que no sea capaz de manejar bien sus emociones, pues va a ser súper complicado, ¿verdad? Que pueda tener éxito o desarrollarse. Eso pasa con los niños con autismo, como socialmente se les hace tan difícil interactuar con la gente. Yo lo veo en Jorgito todo el tiempo, puede ser muy inteligente, muy brillante, pero socialmente, yo le he dicho, te pueden meter hasta preso por lo, por lo que tú haces a veces y dices inconscientemente, así que creo que por ahí puede ser que vaya la cosa. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Vamos bien en cuanto a esto? Estamos hablando de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Que ya nosotros tenemos por herencia innata, ya tenemos una manera en cómo aprendemos. Ahora, emocionalmente también desarrollamos otra manera de cómo aprendemos. Y nosotros sabemos ya de la manera, porque hacemos autoevaluaciones y sabemos de la manera cómo nosotros aprendemos. Pero también es importante dentro de la educación del siglo XXI que nosotros aprendamos cómo las otras personas aprenden. Cómo aprenden nuestros estudiantes, cómo te aprende nuestra comunidad, cómo aprende nuestra familia, cómo aprende el contexto en el cual nosotros estamos dirigidos a ser los maestros. Porque dependiendo del coeficiente de las otras personas, nosotros vamos a ser efectivos entendiendo quiénes somos. ¿Qué les parece? Me gustaría ver si Angie tiene alguna respuesta con relación a esto. Bueno, yo en mi opinión, ¿verdad? Y en mi opinión y en mi experiencia en la escuela y con el programa que yo trabajé casi 17 años, y si ustedes después pueden investigar, pueden buscarlo, se llama IB, AB. Ustedes busquen ahí, busquen el perfil de un estudiante A y B, eso les va a ayudar muchísimo. Y yo por lo que yo he vivido y he trabajado con estos jóvenes, es que él puede tener un IQ no tan alto, pero verdaderamente el maestro puede sacar más cuando prepara unas estrategias para la enseñanza de ese grupo. O sea, es buenísimo, buenísimo tener un IQ
coeficiente intelectual alto. Pero como dije, alguien dijo, la parte emocional también hay que trabajarla y bregarla. Nosotros en el programa lo que nosotros hacíamos éramos, hay un perfil, se prepara un perfil de lo que se espera de ese estudiante. O sea, yo como maestra, yo preparo algo, pero dentro de mis objetivos yo tengo que alinear todo eso al perfil, a lo que yo creo que yo puedo sacar de ese estudiante. Pero las dos cosas tienen que ir a la par. Bueno, vamos a ver esos muchachos que ya no se portan muy bien, porque en las escuelas están el que se porta muy bien y el que no se porta tan bien. Esos que no se portan tan bien, pues podemos también incluirlo. Lo que a mí me gusta de este programa basado en proyectos es que uno puede trabajar con toda clase de estudiantes. No tiene que ser un sabio, 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 pero un programa bien diseñado se puede sacar muchísimo de cada individuo como estudiante. Y a eso voy ahora, que por lo menos en el planteamiento cognoscitivo de cuando estamos preparando nuestros prontuarios, pues nosotros básicamente académicamente lo que hacíamos cumplir con unos requisitos que quizás la casa evaluadora o la casa acreditadora nos expresa a nosotros que debemos tener, y cumplimos con eso. Pero muchas veces basado en cómo se enseñaba en el siglo XX, porque ahora en el siglo XXI, como esto ha cambiado, pues entonces ahora es importante nosotros saber cómo aprenden los demás. Y al saber cómo aprenden los demás, entonces nuestros prontuarios van dirigidos a poder hacer un tipo de evaluación de los estudiantes basado en cómo ellos aprenden. Tenemos unas métricas, tenemos una manera de hacerla, pero esa métrica se puede adaptar a los tiempos en que estamos viviendo en este momento, porque ya usted sabe que por ejemplo, en el aprendizaje basado en competencias, pues nosotros le pedimos a los estudiantes que nos demuestren de que ellos tienen la capacidad dentro del área que estamos evaluando. Ejemplo, si es en la predicación, pues entonces nosotros le presentamos lo que es un bosquejo expositivo de una predicación expositiva o de una predicación temática o de una predicación, vamos a decir, teológica, con pensamiento teológico. Y entonces le decimos al estudiante, de todos esos sermones que tú has predicado en toda tu vida ministerial, escógeme los mejores 5 sermones que tú has predicado. Y nosotros, basado en la métrica, vamos a decir, en el estándar que ya existe en el mundo académico, podemos nosotros canalizar la forma en cómo ese estudiante ha aprendido a predicar, que es el curso básicamente que estaríamos evaluando en ese momento, en ese particular. ¿Te va inquieto, Alicia? No. Para nada, estoy aprendiendo de los que saben. Estoy No, aprendiendo, pero te vi medio inquieto. Pensé que tenía alguna pregunta. Puedes entrar en cualquier momento. También, Gracias, Samantha, si tienes algo que decir. No, sí, yo iba a decir que además de lo académico, que Unilimi yo sé que aplica eso, que si hay un estudiante más visual, auditivo, siempre nosotros tenemos diferentes tipos de proyectos, asignaciones que se hacen para ayudar en esas diferentes áreas, pero en el área emocional, creo que Unilimi también es excelente en lo que hace porque el elemento pastoral que da cada profesor es de suma importancia para los estudiantes, porque hay estudiantes que pues yo creo que como todo ser humano tiene sus retos, sus dificultades. Hemos tenido estudiantes que han atravesado enfermedades, situaciones financieras, y que nosotros podamos tomarles de la mano, aunque seamos una institución virtual, pero que podamos nosotros acompañarle en esa jornada académica y proveerle algún tipo de ayuda también emocional, espiritual, y ver ese crecimiento a través de los años que va con nosotros, creo que es de gran bendición y se ve evidente que pues sí, nosotros cumplimos con ambas áreas. Siempre uno tiene espacio para crecer y aprender, pero creo
que hasta el momento Dios nos ha ayudado para poder cumplir con ambas áreas. Amén, amén. Pues continuamos. Continuamos. Ahí la inteligencia es múltiple y los estudiantes pues aprenden de un sinnúmero de maneras, como hemos nosotros hablado hasta el día de hoy, y vemos que hay quienes tienen capacidades musicales, otros tienen capacidades físicas, otros tienen capacidades interpersonales, otros tienen capacidades lingüísticas, matemáticas, naturalistas, que son básicamente son autodidactas, y también en lo visual. Y vemos que hay quienes tienen combinación de todas, ¿ok? Pero los estudiantes, nosotros vamos a tener esa capacidad de nosotros poder leer a nuestros estudiantes y entender por qué área o por cuál combinación de áreas se le puede presentar a ellos el aprendizaje, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando diapositivas de una presentación de PowerPoint. Pues estas diapositivas tienen elementos de colores, de siluetas, de palabras, que quizás nos hace a nosotros, que somos académicamente dirigidos, nos hace a nosotros pensar, pone nuestra mente a analizar qué es lo que significa esa diapositiva, qué es lo que hay allí, qué de allí yo puedo aprender o cómo yo me veo dentro de ese diagrama que se está presentando, porque puede ser así. Digamos, para tomar un ejemplo, Alicea está viendo la diapositiva, y él quizás está seleccionando en qué áreas él se mira como que son las áreas fuertes de su aprendizaje. Y podemos hacerla, y pudiéramos hacerla básicamente el ejercicio. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, comenzando según el orden que tengo en las pantallas que veo, empezando por Angie, ¿en cuál de estas áreas usted se ve como son las áreas más fuertes del aprendizaje para usted? Visual. Yo soy un estudiante completamente visual. Amén. Y puede ser más de una. Ok. Doris. Soy visual, igual que la profesora Angie, también musical. Amén. Samantha. Definitivamente visual, y si está la auditiva también, una combinación de las dos. Amén. Sí. Adalys. Y yo creo que visual también, pero creo que me identifica más la de interpersonal. Si es, como dice People Smart, si es porque estoy interaccionando con otras personas, no la self, sino con otras personas. Amén. Pues fíjate, yo, perdón, Alicea, le toca a Alicea. Definitivamente, como todos somos visuales, también yo soy muy auditivo. Ok. En el caso mío, pues mire, pues yo tengo varias. Yo me considero self-mart, o sea, autodidacta. Yo me considero que también soy visual. Yo considero que soy body smart, o sea, que tengo kinestética. People smart, ¿ok? Me gusta también la lógica. Me gusta quizás no filosofar mucho, sino ver los detalles y las cosas que están presentadas de la forma en que se presentan, sin tener que meditar mucho más allá del porqué de las cosas. Pues básicamente eso nos hace a nosotros entendernos quiénes somos nosotros. Pues así mismo podemos presentar este diagrama donde los estudiantes, y quizás hacer un ejercicio con los estudiantes y preguntarle la misma pregunta que nosotros nos hemos hecho. ¿Dónde tú te ves en este cuadro? ¿Qué capacidades tú tienes? Y así nosotros podemos como maestros hacer la evaluación de saber cómo nuestros estudiantes aprenden. ¿Por qué es esto? Porque dice la pregunta de qué realmente es capaz nuestro cerebro. Y mire la imagen, el cerebro está dividido en dos hemisferios, y un hemisferio va hacia lo práctico, el otro hemisferio va básicamente hacia las ideas.
pues, ¿de qué está realmente hecho nuestro cerebro? Pues mire, de acuerdo, yo no soy científico en cuanto a esto yo se lo voy a dar tal y como lo tengo. El cerebro funciona en los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. En el izquierdo está el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento, la ciencia y las matemáticas, la escritura, la habilidad numérica, el temporal lineal, el control de la mano derecha. Así es que cuando nosotros decimos que somos derechos es porque pensamos con el lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, sin embargo, el cerebro derecho está la conciencia artística, la creatividad, la imaginación, la intuición, el insight, o sea, el descubrimiento, el pensamiento holístico, la conciencia musical, la forma espacial de ver las cosas, ¿sabes? Las vemos en tercera dimensión, todo aquello que es holístico y el control de la mano izquierda. Quiere decir entonces que aquellos que son izquierdos pues entonces piensan con el lado derecho de su cerebro. Y esto es importante que nosotros lo sepamos. Lo sepamos porque cuando vemos una persona que es analítica, un ejemplo, una persona que sea analítica, sabemos que su lado cognitivo del cerebro lo está llevando a pensar con el lado izquierdo. Cuando vemos que una persona es creativa, es artística, digamos, en el caso de las muchachas de Unilim y Samantha, Adalys, Valentina, pues ellas utilizan el lado derecho de su cerebro cada vez que trabajan esas obras artísticas que ustedes preparan en las pancartas, en los afiches, los flyers y todas las cosas que ustedes preparan, porque eso necesita personas como ustedes que tengan esa arte. En el caso mío, yo pudiera hacerlo, pero a mí me va a tomar un poquito más trabajo que ustedes, porque no es el lado en el que funciona el cerebro mío. El cerebro mío funciona mejor en el lado izquierdo, en lo analítico, en la lógica, en el lenguaje, el razonamiento. Amén. Hay habilidades que tiene el estudiante del siglo XXI. Y hay habilidades que son blandas, que son las que están demostradas en color azul, y habilidades que son duras, que están demostradas en el color verde. Y vemos que empezando en el color azul, vemos que está el manejo del tiempo, la adaptabilidad, la colaboración, la creatividad. Sin embargo, en el otro lado del espectro hay manejo de datos en la nube, inteligencia artificial, razonamiento analítico, manejo de personas. Y vemos que el estudiante del siglo XXI, a diferencia del estudiante del siglo XIX o del siglo XX, en el caso de nosotros, algunos de los que estamos aquí somos del siglo XX, pues entonces nosotros pues teníamos una combinación del aprendizaje, de las habilidades, que básicamente ninguna de ellas nos llevaba a nosotros a hacer lo que el estudiante del siglo XXI hace en este momento, que trabaja directamente desde la nube con la inteligencia artificial. Nosotros básicamente teníamos lápiz y papel. Y con el lápiz y papel, pues entonces teníamos unas reglas de escritura. Unas reglas de escritura donde teníamos que saber trazar, por lo menos en el caso mío, en el aprendizaje mío, a nosotros se nos enseñó desde temprano en la escuela, y dicho sea de paso, yo estaba en los grupos 1, siempre en los grupos donde eran los coeficientes más altos, pues entonces a nosotros se nos exigía que escribiéramos con claridad. ¿Por qué? Porque el que escribía para que el lector entendiera. Muchas personas decían para escudarse, no, pero yo entiendo lo que yo escribí. Sí, pero es que tú no escribes para que tú lo entiendas, tú lo escribes para que el lector lo entienda. Entonces, de esa manera a mí me educaron. Entonces, ¿qué se me hacía a mí fácil? Pues mire, adaptarme a ese sistema y escribir de la manera en que me enseñaron. Jamás en mi vida yo escribí matemáticas que no fuera con un lápiz de grafito. Porque si escribía con un bolígrafo, por mejor que estuviera la ecuación, por mejor que fuera el resultado, me iban a calificar con una nota baja por no escribirlo a lápiz, porque las matemáticas se escribían a lápiz. Sin embargo, en el siglo XXI,
usted ve que todo básicamente está bien. Usted puede escribir todo en letras mayúsculas, puede escribir todo en letras minúsculas, puede utilizar abreviaciones a diestra y siniestra, puede inventar palabras, y la escritura es aceptable, porque lo importante en el siglo XXI no es la forma en cómo se presenta la información, sino es la información per se. Y ya nosotros no tenemos aquella idea de que tenemos que ser que la eficiencia se medía en base a cómo tú presentabas el producto, sino que en este momento, en el siglo XXI, lo importante es el producto. A ver, comentarios con relación a esto que hemos hablado hasta ahora. Bueno, yo de lo que dijo me llamó la atención porque ya yo lo había escuchado, pero honestamente, aunque yo lo había escuchado, no lo había visto así, no ni había buscado información, nada de esto del cerebro izquierdo y el cerebro derecho, y definitivamente eso se puede ver bien claramente en muchas personas que son bien creativas y otras pues se pueden comer 3 libros en una sentada, entonces definitivamente, y estoy pensando que eso lo tenemos en nuestros salones de clase. O sea, que tenemos gente que trabaja mejor con el cerebro izquierdo y otros que trabajan tal vez mejor con el cerebro derecho, otros tienen un poquito de los dos, y a ver cómo entonces nosotros podemos, es un reto para el maestro, porque, y yo me imagino la profesora Angie también, que ha trabajado a nivel intermedia y elemental. Yo salí llorando la primera vez que yo di clase a nivel de intermedia, porque es que eso es un mundo de diferentes muchachos, bien diferentes, y yo era maestra de teatro, así que imagínense. Entonces, de drama fue bien complicado y creo que por más que a uno le enseñan en la universidad, ¿verdad? Pero definitivamente no es hasta que uno está en la práctica que uno puede ahí, pues, meter mano a esto y entenderlo mejor, pero como que no sé por qué, yo no me acuerdo haber ni a nivel universitario haber recibido esto, sí lo había escuchado, pero no los detalles, así como ahora del cerebro izquierdo y cerebro derecho, y puede ser algo que obviamente como ahora se da mucho más lo de inteligencia emocional, creo que ahora es algo que se ve más que nada, pero de verdad que es interesante y pues a buscar estrategias, a ver cómo lo podemos hacer. Y ya que mencionan lo de inteligencia artificial en el área de liderazgo, pues hay unos indicadores. Hay unos indicadores como son, por ejemplo, las 16 personalidades, o que así se llaman, 16 personalidades. Hay otro que se llama el Myers-Briggs Type Indicator, que te hacen 40 preguntas y de esas 40 preguntas tú vas contestándolas y tienen dos contestaciones, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Cuando tú terminas las 40 preguntas, o sea, son cuatro secciones de 10 preguntas cada una, tú vas tabulando en la primera, que es la parte de orientación, vamos a decir, en la parte de orientación tú vas tabulando cómo fueron tus contestaciones. Si la mayoría de tus contestaciones fueron del lado izquierdo, quiere decir que tú eres extrovertido. Si la mayoría son del lado derecho, quiere decir que tú eres introvertido. ¿Ok? Y así por el estilo, cada una de esta tabulación te da a decir cuál es el indicador que tiene tu personalidad. En el caso mío, yo soy ESTJ. Yo soy extrovertido, sensitivo, que usa el pensamiento, pero también utiliza el judgment, utiliza el juicio. ¿Comprende? Y entonces, comprendiendo el tipo de personalidad que yo tengo, eso me va a ayudar a mí a poder entender la inteligencia emocional de otras personas, ¿ok? Porque, y eso se aplica ¿para qué área? Para todas las áreas de la vida, digamos como ministros, como pastores, como profesores, como en el caso de nosotros, como decanos o miembros de un grupo administrativo.
nosotros tenemos que tener hasta donde sea posible este tipo de conocimiento para nosotros poder descifrar por qué fulano se exasperó, digamos, con lo que yo dije. Si lo que yo dije no fue para ofender a nadie. O por qué todo el mundo celebra lo que yo dije. Si lo que yo dije fue algo sencillo. ¿Comprendes? Y es que nosotros tenemos que entender cómo van a reaccionar los demás sabiendo del modo en cómo ellos aprenden. Amén. ¿Alguna otra reacción? En cuanto a lo que usted decía, doctor Santos, en que ahora los estudiantes se basan más en el contenido que en la forma de presentar sus trabajos, y yo lo vi mucho con mis hijos. Yo tenía, como yo soy de la vieja guardia, yo, no nadie más, nosotros éramos estructura y también contenido, pero era estructura más que nada. Entonces, cuando ellos me daban sus trabajos para ayudarlos, no tenían estructura y eso a mí me frustraba mucho, pero el contenido estaba bueno. Pero faltaban las comas, las puntuaciones, las mayúsculas, todo, y el contenido era bueno en inglés, pero yo andaba frustradísima. Pero entendí eso, que poco a poco ahora están mejorando. Ya creo que ahí se está tratando de mejorar eso. Al nivel que ellos entraron a la universidad, fue mejorando. Pero a nivel de nuestros estudiantes, en la última clase que di también, los estudiantes, para tener su criterio de pensamiento crítico, se ha desarrollado bastante, pero creo que hay que también ayudarlos a que presentar los trabajos de una manera, como le digo, visual, correcta, porque eso se ha perdido mucho, especialmente con, como usted dice, escribiendo textos y abreviando. Y a muchos en unos trabajos así mismo entregan el trabajo. Y he visto que a veces no saben seguir las instrucciones, pero su trabajo, y también dice, pues si el pensamiento está bien, si la contestación está correcta, no importa la presentación, pero hay que llevarlos a tener, creo que un balance entre las dos cosas. Y lo he visto con mis hijos y algunos estudiantes. ¿No? Gracias. Y en la manera en que nosotros aprendimos, por lo menos en la manera en que yo aprendí, se enfatizaba muy bien, como usted dice, en la estructura. Pero en el siglo XXI nosotros tenemos herramientas que nos ayudan a nosotros a ser efectivos a la hora de escribir. Y ejemplo, utilizamos un procesador de datos que le llamamos Microsoft Word. Microsoft Word no solamente te presenta la manera de tú poder escribir un documento, sino que si sabes manejarlo, puedes formatear el papel de tal manera que la herramienta te va a colocar los elementos necesarios para que tú hagas un trabajo con excelencia. Ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, después que usted termine de escribir su trabajo, no se preocupe por las comas, no se preocupe por los puntos, no se preocupe por nada. Simplemente escriba todo lo que usted va a escribir y utilice la herramienta de editor. La herramienta de editor usted la va a encontrar quizás en algunos documentos a mano izquierda, la mano superior izquierda o la mano superior derecha. Es un icono azul que tiene como una banderita que tiene tres sesiones azules, ¿no? Básicamente, usted oprime ese icono y entonces ese icono lee completamente el documento y te señala aquellos lugares donde tienes error. Y no solamente te lo señala, sino que cuando tú haces un clic arriba del error, automáticamente el sistema te corrige donde está el error. Si fue el uso de la coma, si fue el uso de la sintaxis, si fue el uso de la gramática, no importa el error que cometas, el sistema te va a ayudar a poder hacerlo. ¿Qué entonces nosotros enseñamos? ¿Enseñamos al estudiante a escribir con corrección o cómo a utilizar la herramienta? Es la pregunta del siglo XXI. Yo creo que lo más importante, ¿verdad? Lo más importante aquí es que cuando estamos planificando para este tipo de aprendizaje para los estudiantes, tiene que haber una pregunta de indagación. O sea, y esto de la escritura y los papeles, las comas, los acentos, ok, yo eso ya eso es más otro formato, quizás más para nosotros, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando con esto, yo creo que tiene que haberse una pregunta de indagación que no tenga una pregunta de indagación que no la podamos contestar con un sí o con un no. Vamos a pensar en eso. Y tenemos que,
esa pregunta hay que juzgar las diferencias, hay que trabajar en investigaciones, como usted dice, puede usar el sistema, el elemento que tenemos ahora que con los muchachos le dicen, lo voy a googlear, Missy, lo voy a googlear, que es la palabra, que con la que nosotros, hasta nosotros mismos lo conocemos, pero en esa misma búsqueda, ellos, por eso esto es un trabajo que se debe hacer entre equipos, 3, 4 o 2 estudiantes, no solamente uno. Hay uno que va a ser el que va a editarlo, ok, va a trabajar al final, alguien tiene que revisar esto. Pero yo entiendo que en la planificación está el éxito de todo esto. ¿Cómo nosotros vamos a planificar esto? Hay 3 preguntas que hay que hacer unas preguntas, ¿cómo yo las voy a poder contestar? ¿Qué herramientas voy a usar, como usted está diciendo ahora mismo, para contestar, para esa investigación? Y no importa la hora de la verdad cuando al producto final, pero la indagación que ellos hicieron, y incluyendo ahí su pensamiento crítico, no todo el mundo puede pensar de la misma forma, pero cuando se trabaja en trabajo junto, en trabajo cooperativo, ustedes no tienen la menor idea de las cosas tan espontáneas que sacan los estudiantes, y aunque uno a veces se sorprende, el menos que quizá dice, pero nosotros les decíamos, pues ese como que el que sabe menos venía con una fantástica idea. Mejor que quizás que los que tuvieran un coeficiente intelectual alto. O sea, ahí la planificación, hermano santo, yo creo que ahí es lo más esencial y es lo más que tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a trabajar. Sí, y dentro de la planificación, pues entonces nosotros delineamos cuáles son las directrices que los estudiantes van a seguir. Definitivamente. Ajá. Porque va a haber la espontaneidad de los estudiantes, pero va a haber un matrix por el cual nosotros vamos a calificar esa espontaneidad. Y van a haber errores y Y ellos van, van a aprender de sus propios errores. El problema que nosotros estamos enfrentando, le digo porque yo soy de la escuela, de maestra de las viejas guardias. O sea, yo soy de los de viejas, yo soy de la libreta, yo soy del escribe, yo soy de que si el vocabulario apréndetelo, esa es mi escuelita. Pero al yo venir aquí a Estados Unidos hace 20 años atrás, todo esto ha ido evolucionando y yo lo he visto en el caminar. Y yo lo he visto y yo digo, pues yo tuve que como, y de verdad es bien difícil, especialmente no todo el mundo puede lograr tratar de todo lo que yo aprendí en la universidad, y en la universidad no nos enseñan prácticamente, en la práctica es que uno va adquiriendo y va trabajando, pero cuando yo tuve que desaprender todo lo que yo había aprendido antes para entonces yo poder reaprender esto nuevo, a mí me costó mucho, mucho trabajo, porque ya no era yo la que era, porque yo me paraba al frente y por ahí yo comenzaba a trabajar con ellos. Las palabras agudas, las palabras llanas, yo daba español aquí, o sea, yo estaba trabajando con cultura, de todo eso, pero eso era un conocimiento que yo lo tenía aquí. Pero el problema es que ahora ellos te revisan, ellos entran a los salones de clase. Si usted está hablando, le van a dar una evaluación mala, mala, mala al profesor. Va a ser usted innovating, usted no puede hablar casi nada. Usted tiene que preparar el equipo en los salones de clase, por las mesitas, y usted va a ser un facilitador. Le doy el trabajo a Mano Santo, el Mano Santo vas a trabajar con esto. Vamos a trabajar, les voy a dar un ejemplo para que tengan una idea. Vamos a coger 5 países hispanohablantes. Hermano Santo tiene uno, Dalí tiene otro, cada uno de nosotros tenemos 5. Cada uno de ustedes va a investigar la moneda, la capital, la localización. Entonces, ellos van, yo no lo puedo, yo lo sé, yo sé que la capital de España es Madrid, donde está en Europa, o sea, eso yo lo sé, pero yo tengo que dejar que ellos puedan identificar la respuesta por ellos mismos. Entonces, a mí eso se me hace bien difícil, porque entonces si cometen errores, volvamos para atrás,
volvemos para atrás y entonces es bien difícil uno quedarse calladito cuando ve que está mal, pero hay que dejar que ellos piensen por ellos mismos. Esto es lo más difícil de todo, la planificación y el uno, quizá a Dalí, que es más joven, es una maestra más joven, los que son jóvenes pueden quizás adaptar esto mejor a nosotros. Y luego entonces después es que ellos se preparaba esos documentos y en papeles grandes ellos lo escribían y con colores yo les decía, pues porque también no, porque hay que ver también que un solo estudiante no vaya a contestarlo todo. No, yo le daba un color verde a uno, un color rojo a otro, un marker amarillo al otro, uno brown. Entonces yo le decía, ok, cada cual va a buscar esa información. Y entonces después ellos preparaban ese cartelón, se llevaba entonces lo que se llama un gallery walk y ellos, cada uno, se quedaba uno en una mesa, pero los otros visitaban con un papelito sticky note, yo les decía, esto está mal, esto no es así. O sea, y volvían otra vez a la mesa y encontraron las notitas de sus compañeros con los errores. Ok, misconception, vamos entonces a bregar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te faltó? ¿Qué es? Pero fíjese, para mí era bien difícil yo quedarme callada, cruzada de brazos, para cuando llegara el supervisor o alguien, yo simplemente una facilitadora. Ahí yo creo que se nos hace bien difícil, porque si yo veo un estudiante que está con una situación, pero de que funciona, funciona, de que funciona, funciona, pero es bien retante, bien retante. No, y básicamente lo que yo estoy haciendo hoy en esta presentación a ustedes es exactamente eso. Yo soy el facilitador, pero ahora usted se fija que en una tormenta de ideas, después de haber presentado unas diapositivas, cada uno de ustedes tiene una aportación. O sea, porque aquí no se trata del mensaje que yo estoy llevando. Exacto. Es el mensaje que tú has entendido y el mensaje que vas a poder compartir. ¿Comprende? Porque nosotros aprendemos para poder enseñar también. Y enseñamos aquellas cosas que nosotros compramos. El conocimiento que nosotros compramos. Yo leí esto me llamó la atención, yo le presté interés, me lo llevo como aprendizaje. Si no es de mi interés, yo paso a la página. ¿Comprende? Y entonces como maestros tenemos que desarrollar esa capacidad que viene dentro de nuestro coeficiente intelectual. ¿Comprende? Que es algo innato que todo ser humano tiene, porque todo ser humano tiene, lo único que hay que saber desarrollarlo. Y nosotros tenemos la herramienta para poder desarrollar ese coeficiente que es la academia. Amén. Vamos a terminar con esta presentación y luego damos oportunidad a otra interacción. Pues el ISTE, que es un programa donde presenta esto que estábamos hablando anteriormente. ISTE nos dice a nosotros que hay unos estándares basados en el estudio que ellos hicieron en el 2016, donde el aprendiz es empoderado, donde existe el ciudadano digital, el constructor de conocimiento, el diseñador o innovador, el pensador computacional, el comunicador creativo, el colaborador global. ¿Ok? Aparte de eso, pues también nos dice que dentro del profesional empoderado, que es la parte derecha, la parte donde está gris con fondo azul, dice que está el aprendiz, el líder o el ciudadano. Pero en la parte izquierda viene siendo el catalizador del aprendizaje, que es aquel que es colaborador, diseñador, facilitador y analista. Y estos estándares los encontramos en la educación en todas las veces que nosotros trabajamos con seres humanos. ¿Por qué? Porque haciendo comparación del siglo XIX al siglo XXI, pues en un estudio que se hizo de la pedagogía, pues se entiende que las competencias del siglo XIX era la repetición, la disciplina, la competencia, o sea, el competir, la respuesta y lo que era normal. Sin embargo, en el siglo XXI se enfatiza más en la investigación, en la libertad de cátedra, ¿no? En la cooperación, que muy bien Angie estaba hablando de esto, en hacer preguntas, en la diversificación, porque no podemos nosotros ahora encajonar la enseñanza en un solo estilo, sino que en el siglo XXI
tenemos una diversidad de cómo el humano puede integrar aquellas cosas que ha aprendido, cómo puede intercambiar, cómo puede haber una forma sinérgica de cooperación en el aprendizaje, cómo el compromiso y la responsabilidad trae esa libertad y cómo la búsqueda o la experimentación ayuda a la investigación del individuo en cuanto al conocimiento. Nos dice Elizabeth Conde Fraser en su libro Atando Cabos, esta nueva generación se enfrentará a realidades globalizadas que no tienen precedentes y exigen conversaciones globalizadas e interdisciplinarias, incluso más allá de los parámetros actuales de la Iglesia y su misión. Y esto lo vemos en educación, mayormente la educación cristiana, donde vemos esos elementos de cambio que están surgiendo en la academia en el siglo en que estamos viviendo. Ahora, estas preguntas son unas preguntas guías para el grupo. ¿Qué características debe tener el docente de educación teológica del siglo XXI? ¿Qué cualidades debe tener el aprendiz de teología del siglo XXI? ¿Cuáles deben ser los elementos para tomarse en consideración al momento de elaborar el currículo de educación teológica para la formación de un ciudadano del siglo XXI? Y estas preguntas quizás las podemos contestar, no necesariamente en este momento, pero podemos tenerla en mente para la próxima vez que estemos preparando un currículo, estemos preparando un prontuario, estemos preparando un curso, tener nosotros este tipo de preguntas ya de antemano, sabiendo que primero, número uno, estoy yo, ¿ok? Estoy yo. ¿Cómo yo voy a trabajar con el grupo que se me ha asignado? ¿Conozco yo ese grupo? ¿Entiendo el material que voy a presentar a ese grupo? ¿Tengo habilidades técnicas que yo pueda compartir con ese grupo? ¿Puedo aplicar el modelo tradicional de educación o quiero ser innovador y presentar un modelo de aprendizaje basado en proyectos o un aprendizaje basado en competencias? Esas preguntas nosotros las hacemos el análisis de interior, el análisis introspectivo de nuestra persona como facilitador, pero luego nos preguntamos cómo aprenden aquellos a los cuales nosotros les vamos a enseñar. Y por último, cómo este modelo puede ser integrado dentro de la sociedad del siglo XXI que estamos viviendo en esta época que nos tocó vivir. Amén. ¿Qué les parece? Comentarios. Al final de esta presentación, les tengo otra presentación que hacerle. Y al final de esta presentación les voy a enviar una forma de evaluación, un Google Form, para que ustedes evalúen lo que hemos hecho en esta tarde. Amén. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Doctor Santos, no sé si es posible, ya sé que es un taller, pero para compartir las diapositivas, no sé si será posible. No te me adelantes. No te me adelantes, sí, ustedes van a recibir copia de la grabación, que es la contestación personal que le iba a dar a Dalis, a la pregunta de Dalis de esta mañana en la reunión. Yo les voy a enviar a ustedes copia de la grabación, copia de las diapositivas y copia de la evaluación. ¿Okay? Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Ok, pero por lo menos por ahora, hasta ahora, ¿qué les ha parecido esta primera presentación? Pueden tirar. Yo creo que es muy buena, bien inclusiva, y me parece que actualizada. Muy actualizada. Muy bueno. Digo, es mucho el material que hay que leer y estudiar, porque yo no puedo pretender que en menos de una hora
yo le haya dado a ustedes conocimiento total de lo que es la educación en el siglo XXI, porque jamás lo vamos a hacer en una hora. Pero por lo menos dimos unas pinceladas que nos ayuda a nosotros a por lo menos decir, caramba, hay algo que yo debo, que hay en el ambiente, que yo debo estar atento y debo ponerme a tono con el ambiente que estamos viviendo. ¿Comprende? Me gustó lo que dijo el decano. Yo decía como un refresh, como un refrescamiento. Hay algunos puntos que conocía, pero me gustó que al siglo XXI se ha refrescado y se ha traído de manera nueva y algunos puntos que a veces perdemos de vista. Así que, y algunas cosas nuevas definitivamente. Muy interesante y creo que es como un refresh, eso de los glóbulos del hemisferio izquierdo, y eso lo sabía, pero me gustaron unos puntos que vi ahí nuevos y nada, excelente. Yo Qué bien. encuentro que es bien pertinente porque, fíjese, estas cosas nosotros las conocemos, quizás unos más que otros, pero a veces olvidamos estos detalles. Y es como un refrigerio, como que volvemos otra vez a reubicarnos otra vez en el contenido. Yo creo que ha sido o sea, para mí ha sido de gran utilidad. Qué bien. Yo ¿Algún otro? pienso que entra también lo que es formación continua o educación continua. Nosotros los maestros necesitamos Ujú. pues estar ahí porque si no, dicen en mi país nos chupa la bruja. Imagínate, yo Ay, sí, eso yo lo esperando un salón de clase con lo que recibí hace 20, 30 años atrás, ahí quedé. No. Así que, doctor Santos, esto para ABH es bueno porque estamos recibiendo ese adiestramiento y esa formación continua. Bueno, yo doy gracias a Dios que me tocó a mí ser quien lo presentara. Amén. Así Amén. que vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a estar hablando un poco sobre la ecología del desarrollo del desarrollo del pensamiento crítico en la educación teológica cristiana. ¿Ok? Y entonces en esta presentación simplemente voy a presentar primero y luego vamos a abrir la sesión de preguntas. No lo vamos a hacer interactivo como la primera, sino que en esta primero vamos a presentar las diapositivas y luego vamos a entonces a hacer la conversación. ¿Ok? Tenemos que la pregunta entonces, ¿qué es la ecología? ¿Ok? Pues la ecología es esa parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en que viven. Quiere decir que nosotros somos vamos a decir, los profesores, somos los docentes de una institución, de Unilimi. Nuestra ecología es esa relación que nosotros tenemos entre los estudiantes y la institución. ¿Ok? Cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros mismos sabiendo que estamos cumpliendo un rol académico dentro de una institución. ¿Cuál es la relación la ecología es la relación que se da entre los seres vivos de una zona determinada y en el medio en que vive? Eso viene del diccionario Oxford. Ahora, ¿qué son las ecologías de aprendizaje? Pues las ecologías de aprendizaje comprenden una variedad de procesos, contextos e interacciones que permiten al estudiante oportunidades y recursos para aprender y así lograr alcanzar los logros declarados. Eso lo dice González y Sanamet en el año 2020. Dicho sea de paso, esas citas son citas de APA, ¿ok? En el estilo APA. Pues vamos a ver dentro del punto de vista del pensamiento crítico, cómo nosotros podemos, de una forma teológica, cómo nosotros podemos entonces dilucidar o discernir lo que nos dice Deuteronomio 4, versículo 10. Y lee la palabra al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viven sobre la tierra y las enseñarán
a sus hijos. ¿Ok? Esta es la palabra que nos da el Señor en la Biblia y la leemos textualmente de esa manera, pero ahora nosotros tenemos que hacer un ejercicio de investigación y nosotros tenemos que disectar este versículo, esta palabra que hemos leído, tenemos que disectarla para poder entenderla de una manera teológica, porque habla primero de Yom, del día, ¿ok? Habla del tiempo cronológico, el cronos, como se conoce, ¿ok? Pues en el cronos nos presenta el día. ¿A qué se refiere el día? Se refiere a un periodo donde hay un amanecer y un atardecer. Eso es lo que nosotros conocemos como día, ¿no? Pues en el periodo en que está hablando el autor del libro de Deuteronomio, pues entonces nosotros estamos pensando analíticamente que él está hablando de un espacio de tiempo, o sea, que el cronos lo vamos nosotros a definir como ese momento entre el atardecer y el amanecer, donde hay un espacio de tiempo dentro del calendario. Quiere decir que si yo voy a hablar solamente del día, refiriéndome a este versículo, yo puedo decir que el autor se detuvo para meditar en el tiempo que había transcurrido para él entonces poder presentar lo que era el kairos, que también es tiempo, pero es una oportunidad que da el Señor dentro de la palabra que se había leído. Pero también pensamos en el paniyim, que es el espacio o el lugar donde se está, donde nos encontramos. Estamos frente o en presencia de alguien. Estamos cara a cara con otra persona. Estamos ante la presencia de Dios. Y ya vemos que el versículo no nos presenta a nosotros estas ideas, pero estas ideas salen ¿de qué? De ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra, de ese conocimiento que tenemos de la teología, y ahora nosotros no tenemos la oportunidad de hacer un análisis crítico del versículo, simplemente buscando aquellos elementos que nos ayudan a nosotros a poder entenderlo. Luego nos habla del amar, que es hablar, contestar, citar, afirmar, dirigir, declarar, demandar, convocar, llamar, prometer. Nos habla también en el versículo del Kahal, que es donde se ensambla, donde se junta, donde se provoca asamblea, reunión de miembros para decidir en asuntos comunes. Pero también el versículo nos llama a nosotros en el Shama, que es escuchar con inteligencia, entendimiento, obedientemente, diligentemente y con discernimiento. Nos dice también que el Namá, que es instruir con destreza, o sea, el maestro va a instruir con destreza y va a aprender y va a ser obediente y diligentemente el alumno. Por último, nos presenta el Yare, que es el temor, respeto, estar en actitud reverente e inspirar reverencia. Quiere decir que cuando nosotros utilizamos el pensamiento crítico en la teología, y la teología no es nada más y nada menos que la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre la divinidad, pues entonces nosotros encontramos que cuando escudriñamos la palabra del Señor, estamos haciendo básicamente como nos presenta la diapositiva, estamos nosotros tomando una lupa, estamos nosotros tomando un instrumento que tenemos en nuestras manos para poder leer entre líneas lo que la palabra del Señor nos quiere decir para poder transmitirlo. O sea que la teología viene del griego teos, que es Dios, de logos, que es estudio o razonamiento, y en consecuencia, pues la teología significa el estudio de Dios y de los hechos relacionados con él. Ahora pregunto, de acuerdo a esta presentación y de la manera en que estamos utilizando el poder discernir o poder estudiar lo que es el pensamiento crítico, en este caso en el ámbito teológico, ¿qué les parece a usted el poder tener esa habilidad de
transferir este conocimiento que usted tiene, aunque dicho sea de paso, si usted se fija en la presentación, cada una de estas palabras en hebreo tenía un numerito al lado. Eso viene de esta herramienta. Eso viene del Strong. Ok, este es un librito. Este es un librito que digo yo, todo estudiante debe tener. Este es un librito que todo estudiante debe tener. Mire qué chiquitito es. Aquí usted tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene todas las palabras que se utilizan en la Biblia. Y si, digamos, usted quiere saber el significado de una palabra en el original, usted se refiere a este libro. Y cuando usted hace la referencia en el escrito que usted hace, simplemente con escribir el número, si es H, pues es hebreo, el H3225, pues ya el que estudia la palabra del Señor sabe que eso sale del diccionario Strong, y que sale del lado del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta de lo que yo he hablado hasta ahora? Que yo sé que eso fue un poquito confuso. No, le estoy diciendo a Samantha que no se tiene que retirar. Adiós. Alicea también me escribió que ya tiene que salir a buscar Estrada, por eso salió. Sí, amén. Pero entonces, ¿qué les parece con relación a lo de pensamiento crítico? Eso fue a vuelo de pájaro. Yo sé que fue rápida la presentación. Ustedes la van a tener copia de ella para que la analicen. Pero entonces, ¿qué les parece simplemente leer un versículo bíblico y luego traer un extracto teológico de lo que es ese versículo? Seguro, yo he visto en las clases a nivel de maestría se hace eso. El profesor Wilmer también lo hace con sus clases a nivel de maestría. Creo que usted lo hace, usted hace algo parecido con las mentorías también, así que sí, sí, yo creo que nosotros con la palabra, nosotros tenemos un recurso tan rico, tan valioso, o sea, que de verdad creo que nosotros tenemos, sin dudar equivocarme, el mejor de los recursos, y le digo recursos, pero ustedes saben la palabra de Dios. Así que yo creo que es algo que yo voy a empezar a hacer también, profesor, aunque yo lo hago con una adoración, ponemos una alabanza y comenzamos a teologizar y hablar, pero creo que para la próxima clase que vaya a dar lo voy a hacer entonces con un verso bíblico, definitivamente. Me gusta. Pero intencionalmente lo que yo quiero traer a colación es que nosotros como profesores, como docentes, hay una parte que no se nos puede restar a nosotros, y el conocimiento. ¿Ok? Si usted tiene el conocimiento y está utilizando el análisis crítico, vamos a decir ahora que lo estamos aplicando a la teología, nosotros tenemos que expresar ese conocimiento dentro de ese análisis. No solamente decir las cosas porque se me ocurrieron, porque usted está viendo que yo estoy utilizando herramientas para poder hablar de ese conocimiento. No es solamente que yo sepa qué significa quijao, que yo sepa qué significa jamar, que yo sepa los significados de las palabras en hebreo. Es saber cómo utilizar ese conocimiento, que es lo que quiero traer, y traerlo como una herramienta de aprendizaje para el estudiante. ¿Qué? Porque hablamos primero de cómo se aprende en el siglo XXI, pero ahora estamos utilizando el modelo coloquial, el modelo tradicional de lo que es la educación, que no podemos nosotros colocarlo en un estante ahora porque ya no lo vamos a utilizar. Y señalo al estante que tengo a la parte de atrás mía, que es una fotografía de lo que tengo aquí al lado, una fotografía de mi librero. Pues entonces nosotros no podemos colocar ese conocimiento en un estante
sino que, por ejemplo, hoy yo necesité utilizar un modelo, fui al estante mío y saqué el libro. Mira, aquí está. Esto es lo que yo utilizo para poder sacar esas palabras que ustedes están viendo. Y esas palabras significan esto. Y si usted la identifica porque tiene una letra al lado y que esa letra significa hebreo, quiere decir que usted está buscando en el Antiguo Testamento, porque el libro de Deuteronomio está escrito en el Antiguo Testamento. Y O otro sea que, punto, hermano ajá, Santo, perdón, otro punto también en cuanto al pensamiento crítico, es cuestión de analizar, evaluar, pueden haber errores. sí, sí. El estudiante puede cometer errores, pero no somos quienes los que vamos a señalar, sino decirle a otro estudiante, ¿cómo tú harías esto de esta forma? O sea, para no hacer sentir mal al estudiante, pero sí pueden haber errores, puede identificar algo. Ahora usted porque nos dio la palabra y el texto bíblico hablaba más o menos lo mismo, pero usted nos dio la palabra para nosotros poder analizar el texto bíblico mejor, pero que hay que tener eso en cuenta también. Ese es otro punto, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, hacer las preguntas correctas para que entonces ellos puedan, responder. Ujú. Ujú. Ok, pues si no hay más preguntas, pues hasta aquí esta sesión de aprendizaje. Voy a suspender la grabación